El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, declaró ante la prensa. Ser el que tome la iniciativa Fuerza Popular, pero no lo ha hecho. Lo que le puedo decir es que la bancada ha tomado como prioridad para las comisiones educación como primera prioridad, cultura, defensa y mujer para las siguientes prioridades, indistintamente. Eso es lo que pensamos que podría hacer. Congresista, buenos días. ¿Qué opina usted de que Perú Libre insista en presidir la Comisión de Constitución? Yo no estoy de acuerdo en que lo haga, pero esto lo he dicho yo mucho antes. O sea, cuando se hace una especie de alianza, no sé cómo llamarlo, se negocia siempre algo. Y aparentemente han negociado cosas que no sabemos. Los comunistas quieren ocupar espacios, con los comunistas no hay consenso, no se consensúa. Se gana o se pierde espacios, y la derecha ha perdido espacios al darle un espacio en la mesa directiva. Y se tiene que atener a las consecuencias, va a ser difícil que lo pueda controlar en todo. Y en ese sentido, congresista, acá, buenos días, ¿cómo ve entonces que Fuerza Popular insista en querer presidir la Comisión de Constitución? Porque ellos señalan de que Perú Libre no lo va a manejar, pero ellos dicen de que quieren mantenerlo. ¿Cómo ve eso, más aún cuando hay este fujicerronismo del cual se habla? Bueno, yo creo que debería hacerlo Fuerza Popular, o sea, Perú Libre no debería manejarla definitivamente. De manejarla tendríamos una constituyente en las puertas. O sea, eso no se puede aceptar. Pero eso es a lo que se han metido. Tienen que manejarlo como deben hacerlo. Congresista Montoya, buenos días. Ayer el presidente del Congreso, Alejandro Soto, dijo que no supo hasta último momento quién iba a ser su compañero de fórmula cuando postularon a la mesa directiva. ¿Cómo toma usted ese tipo de declaraciones tan sorprendentes, ¿no?, en torno sobre todo a una elección de mesa directiva? Bueno, se pueden dar cuenta que ha habido negociaciones bajo la mesa, definitivamente. Si Soto, que es el presidente, estaba trabajando con el Bloque Democrático, era el representante de su partido ahí, y no sabía quién, esa es la manera como tratan algunas personas de ese bloque a sus colegas. O sea, eso ha debido ser conversado, me imagino, discutido. Llama la atención. A nosotros no nos dijeron absolutamente nada, como ya lo saben ustedes, y hicieron su anuncio directamente. Así que eso dice qué línea de política tienen. Eso no es hacer política, eso son componendas simplemente. Congresista, permítame una consulta. El 28 de julio la presidenta indicó que iba a pedir facultades en materia de seguridad ciudadana al Legislativo. ¿Desde la Renovación Popular se le va a otorgar esas facultades? Fíjese, el pedido de delegación de facultades para un tema tan sensible como es la seguridad ciudadana, desde mi punto de vista, no debe ser otorgado. Porque el Ejecutivo tiene todo en sus manos para desarrollar un plan de seguridad ciudadana. No se necesita delegación de facultades porque son responsabilidades directas del Ejecutivo. Lo que necesitarían hacer seguramente es complementarlo con algunas normas legales para endurecer las penas o para facilitar los procedimientos. Y eso simplemente tiene que pedírselo al Congreso y el Congreso lo hace. Para eso estamos preparados, esa es nuestra tarea. No confundamos las dos cosas. Igual que el cuerpo policial que han dicho que van a crear, creo que es un error hablar de esa forma. Yo sí creo que deben incrementar los efectivos y sí creo que puedan ser gente procedente del servicio militar obligatorio la que pudiera entrar a la policía, pero para seguir la carrera policial, la única carrera policial que existe. No tenemos dos policías, tenemos una sola. Entonces lo que se le podría hacer es programar en cuánto tiempo se necesita de entrenamiento y de capacitación para que salgan a la calle y cuánto tiempo más tendrían que estudiar después para poder regularizar su situación interna en la institución y tener una línea de carrera en la Policía Nacional. Cosas como esas son las que deberíamos conversar y no pedir delegación de facultades para hacerlo de manera unilateral. Congresista, buenos días. En base a esto, la congresista Susel Paredes calificó de cínico también el mensaje de Dina Boluarte. ¿Usted compartiría la misma información dado que se obvió algunos temas? ¿Comunicó de qué, perdón? Calificó de cínico el mensaje que brindó Dina Boluarte. ¿Cínico? La congresista Susel Paredes. ¿Usted creo que no, esa calificación no va para el mensaje. Podemos decir muchas cosas, pero no cínico. O sea, el mensaje que ha dado la presidenta ha sido un mensaje profuso en información excesivamente largo. El contenido básico fuerte que tiene su mensaje se podría haber dado entre 30 y 40 minutos, bien explicado, bien conciso, que la gente necesita palabras cortas para poder entender. Así que creo que en ese sentido se le puede criticar. Pero ha tocado los puntos sensibles a lo largo del mensaje
y ha contado demasiado de lo que pasó antes, que perdió el tiempo en eso, más bien debió decir cómo va a ejecutar lo que está ofreciendo. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Considera usted que el presidente del Congreso debe dar más explicaciones respecto a las denuncias que tiene en su contra? Ayer prácticamente señaló que solamente habían 5, pero no ha hablado de los otros procesos que tiene. Y en segundo lugar también esos términos que utilizó para referirse a la madre de su hijo, con quien señaló que había tenido una relación fugaz, ¿no? ¿Cómo los ha considerado usted, teniendo en cuenta de que se le preguntó sobre la contratación de la que él señala no es su cuñada, pero que trabaja aquí de 2021? Una pésima imagen para el Congreso, lamentablemente, y lo que debería hacer él es someterse a la Comisión de Ética, de manera voluntaria pedir que lo investiguen, porque está en una posición expectante, estamos empezando un nuevo periodo y no podemos empezar con esas sombras que manchan la mesa directiva. Congresista, buenos días. Quería preguntarle si su bancada está de acuerdo con darle la delegación de facultades al gobierno, dado que muchas de las leyes que ella ha hablado, sobre todo la expulsión de extranjeros, ya han sido dadas, ya han sido incluso... Sí. Ese es uno. Y lo segundo es si en algún momento, luego de que Ética lo vea o de repente haya más indicios, su bancada también estaría de acuerdo con un cambio de presidente, si así se amerita o llega a pasar. Dependiendo del resultado de la investigación, sí, lo que corresponda. No tenemos problema. Y con relación a la delegación de facultades, lo he dicho hace unos minutos, yo no estoy de acuerdo con eso. Es innecesario, el Ejecutivo tiene todo en sus manos para poder hacer un plan de seguridad ciudadana, es parte de su responsabilidad. Congresista, buenos días. Estamos en vivo para la República. Quisiera precisar lo que fue la entrevista de ayer en Punto Final del presidente del Congreso de la República. Muchos de sus comentarios eran más las atribuciones que tendría que hacer el Ejecutivo. Desde esa perspectiva, ¿usted considera, o de alguna otra manera, que el señor Alejandro Soto se está preparando, en un posible caso, que asuma la presidencia? ¿Usted cree que esa fue la principal negociación que hubo para dejar a Renovación Popular de lado y considerar a Perú libre? Fíjese, no he visto la entrevista que me menciona usted, pero la situación del país requiere estabilidad. Cualquiera que busque la inestabilidad con adelanto de elecciones o cosas por el estilo o vacancias, está yendo en contra de las personas que tienen más problemas para salir adelante, que son los micro y pequeños empresarios, que necesitan seguridad, y la seguridad se da en la parte política. El mensaje de la presidenta ha tratado de dar esa seguridad diciendo las cosas que iban a hacer, pero el Congreso la ha borrado con la mesa directiva que tenemos. La mesa directiva que tenemos no ofrece ningún tipo de seguridad, ofrece más bien riesgo para la estabilidad política del país. En todo caso, ¿usted considera que el presidente del Congreso podría tener un periodo breve, tal igual como lo tuvo su... No, fíjese, no podemos estar buscando periodos cortos porque eso genera inestabilidad. Me refiero a que tal como está conformada la mesa genera inestabilidad, genera desconfianza. ¿Cómo puede haber un partido comunista en una mesa de derecha? Eso es increíble. Y no van a llegar a acuerdos definitivamente porque son temas ideológicos de posiciones extremas y que no se pueden ceder. Pero con las declaraciones que el presidente del Congreso dio ayer en el sentido de que no conocía quiénes lo acompañaban en su lista, con las declaraciones que dio ayer el presidente del Congreso en el sentido de que no conocía quiénes lo acompañaban en su lista, con las apreciaciones respecto a la madre de su hijo y con el tema de las investigaciones, ¿cree usted que puede ser una persona que podría continuar en el cargo, permanecer ahí? ¿De qué va a depender en todo caso? Claro, lo que han hecho en la negociación lo han puesto para algo, definitivamente. Tal como ha comentado el que no sabía, significa que lo han tenido al margen y al final lo han llamado. Eso no me parece correcto. Claro, pero eso trasluce de que debe haber habido algún acuerdo en la cúpula de esos partidos, de los grandes políticos, que han determinado que tenían que hacer algo con respecto a eso. Claro, lo que pasa es que con Lady Camones, congresista, lo que pasa es que Lady Camones salió de la presidencia por algo menor, o sea, algo que no era tan fuerte como tener 55 investigaciones, por eso le hacemos la consulta. Claro, o sea, a mí me ha llamado la atención al igual que ustedes, ¿no? Y él hasta ahora no ha aclarado eso, por eso digo, él debería someterse él mismo a Ética, para que Ética vea la situación y dé un veredicto final. Si es aceptable o no es aceptable, y en función a eso debería el cambio o no cambio. Pero ¿cómo está el procedimiento de la Comisión de Ética, en
nuestros sueldos también. No sabemos quién va a ética aún, o sea, estamos todavía en la formación de las comisiones. O sea, estamos adelantando la situación por los casos que se presentan, pero aún no tenemos quién va a ética, hay que ver quién va a ética. El hecho mismo de que no se sepa y sabemos cómo ha actuado antes la Comisión de Ética, cómo delegar este caso para que vea el caso del congresista Soto, necesitamos, para que se haga cargo. Sí, tiene razón, ahí tenemos que tener una labor de fiscalización cercana, ayudados por ustedes, los medios de comunicación, que son más prácticos para la investigación, y por los partidos que estamos en la parte de fiscalización, como el mío. Congresista, si vamos meses más atrás, Lady Camones, su salida es en base a la filtración de un audio donde se escucha la participación de César Acuña. ¿Usted considera que Alejandro Soto, de todas maneras, mantiene esta comunicación, al igual que Lady Camones, con el señor César Acuña? Bueno, estamos hablando que hasta el momento no se ha filtrado un audio. ¿Usted considera que hay participación de César Acuña? Aunque él lo ha negado, ¿no? Lo que se escucha en los pasillos y en las conversaciones informales es que en ese partido se hace lo que Acuña dice. Y vamos a ver si es cierto. El tiempo nos lo va a decir como lo dijo la vez pasada. Entonces vamos a ver si ha tenido influencias en el nombramiento de la mesa directiva, es muy posible. Lo veremos más adelante. Gracias. Estas fueron las declaraciones del congresista Jorge Montoya de la bancada Renovación Popular, el cual mencionó que el discurso de Dina Boluarte fue muy extenso e innecesario. Además, rechazó que Perú Libre quiera presidir la Comisión de Constitución del Parlamento. Además, mencionó que la mesa directiva actual busca la inestabilidad, desconfianza y cuestionó cómo puede haber un partido comunista en una mesa de derecha. No van a llegar a acuerdos, declaró el congresista. El congresista Susel Paredes declara a la prensa desde el hall de los Pasos Perdidos. Como cínico. En estos momentos la congresista Susel Paredes viene declarando a los medios en el hall de los Pasos Perdidos. Que no lo escuchemos. Porque 28 de julio, la gente en sus casas, reunida con su familia, uno dice ya a las 12, hasta la 1, pues, ¿no? Pero 72 hojas y 3 horas es para que no te escuchen. Es expresamente diseñado para que no te escuchen. Una palabra que ha hecho falta en ese discurso, la palabra justicia. Esa palabra no está. Cultura ni qué. Mujer. Siendo la primera presidenta mujer, no ha hablado de violencia de género. No ha hablado, por ejemplo, tiene obligación de venir el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de la Mujer a hablar sobre la evaluación del Plan Nacional de Derechos de los Niños. Y hace años que no vienen a rendir cuentas sobre lo que han hecho. Y lo que yo he investigado, ustedes saben que yo tuve un grave y tristísimo suceso de un técnico, una técnica de mi oficina que fue en flagrancia detenida y cometió el hecho, está presa actualmente por violación sexual de menores. Desde ahí yo me interesé mucho en ese tema. Y hace años que no viene un premier aquí a rendir cuentas sobre qué ha hecho el Estado peruano para disminuir las violaciones sexuales de menores. Respecto a eso también es muy importante y saludo la presencia de la misión del Papa. Y otro dato muy importante, la misa del Tedeo, la misa ha estado codirigida con Jordi Bartomeu, que es el encargado del Papa junto con el obispo de Malta para investigar los hechos de violación sexual de menores dentro del sodalicio. O sea, hay un mensaje de esperanza en la Iglesia. Congresista, buenos días. Con respecto al tema de comisiones, se está viendo de que habría una disputa para presidir la Comisión de Constitución. Perú Libre busca hacerlo para, digamos, colocar en agenda el tema de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Y bueno, desde la derecha, Fuerza Popular la estaría buscando para mantener estas reformas constitucionales, que incluye el tema de denunciar constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, también de la RENIEC y la OMPE. ¿Cómo ve, congresista, estas, digamos, posturas con miras a conseguir la presidencia de... Yo tengo clarísimo que se la va a quedar Constitución porque tiene los votos para quedársela. Y además es el mensaje en esta alianza degenerada, que ahora dicen que no es alianza, es pacto. No es pacto, es acuerdo. No se desplomó, se cayó, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver quién tiene el poder.
Y yo estoy segura que esa comisión la va a liderar Fuerza Popular, porque necesita no solamente esas denuncias, sino necesita sacar la bicameralidad para la elección encubierta de los menores, de los congresistas menores, y necesita la reelección. Entonces, eso lo van a tener ellos, y la fuerza lo va a decir quién tiene el poder en la mesa. Y definitivamente lo va a tener la derecha, y ahí está Valdemar sentado, pues, diciendo por la Constitución, nada constituyente, no pueden hacer nada. ¿Cuál debería ser el futuro de la Comisión de Ética? Porque vemos pues de que Acción Popular no tendría interés en presidirla, se le estarían repartiendo, pero se habla mucho de que debería haber una reformulación de cómo trabaja esta comisión. Sí, yo tengo también la opinión de que debe ser esa comisión conformada por personas externas, ¿no? Porque entre nosotros, como los votos son los que determinan las decisiones, entonces un voto contra otro, al final ya vemos que no se sanciona más que a quienes tienen interés en sancionar. Entonces, yo creo que debiera ser elegir personas externas para que sean ellos los que presidan la Comisión de Ética, ¿no? Que cada partido escoja una persona y entre todos nos pongamos de acuerdo y que ellos vean. Porque aquí, la verdad, yo estoy indignada porque hay muchos casos que en ética no se han sancionado, debiéndose sancionar. Bueno, al respecto yo creo que cada partido debe hacerse cargo de la diligencia con la que hacen sus cosas, ¿no? En todo caso, yo me reservo esa opinión, porque no sabemos adentro del propio Perú Libre qué decisiones han tomado antes de formar la lista, ¿no? Inclusive han habido decepciones en Perú Libre, entonces eso no ha sido muy, digamos, compacto, ¿no? En todo caso, ¿usted considera, congresista, que el presidente político debe transparentar mejor el tema de sus denuncias? Porque él señala que no tiene, aquí hemos mostrado antecedentes penales. Bueno, como los congresistas tenemos función fiscalizadora y algunas facultades, yo creo que va a ser muy sencillo para la Comisión de Ética, por ejemplo, inmediatamente solicitar, o para cualquier congresista, solicitar de inmediato cuál es la situación del congresista, inclusive ustedes mismos. En todo caso, como ha comenzado el presidente del Congreso, Alejandro Soto, de la forma y de las cosas que viene diciendo, ¿le augura usted un periodo completo? A ver, vamos a ponernos creativas. ¿No será, porque a mí no me van a decir que nadie sabe nada, ¿no? ¿No será que lo han puesto ahí para tener todos los elementos y aquí una semana sale? ¿Y quién va a ser presidente del Congreso? Nadie. Lo dejo ahí. Gracias. Estas fueron las declaraciones de la congresista Susel Paredes, mencionando que fue muy extenso, más de 3 horas, el mensaje de la presidenta Dina Boluarte. Por tal motivo, nadie la ha escuchado. Asimismo, declaró sobre la alianza de la mesa directiva y las comisiones. Mencionó las comisiones de Constitución, mencionó la Comisión de Constitución y Reglamento lo tendrá el fujimorismo, ya que necesitan la bicameralidad y la reelección. En otro punto, mencionó que la Comisión de Ética debe ser presidida por personas externas, ya que hay muchos casos de ética que no se han sancionado. La congresista Margot Palacio brinda declaraciones a la prensa. Que se iba a irse con una lista, como se supo el día lunes. ¿Pero la agrupación ya les ha aceptado la renuncia o es que hay posibilidad de que retornen? Estamos en ese proceso, ¿no? Y seguramente el partido político tendrá que pronunciarse en estos días. Los nuevos congresistas, 2 que han señalado son Flavio Cruz, que van a retornar. Bueno, eso no es nada concreto todavía, el día que tengamos los nombres y los apellidos, pero no supuestamente le daremos no son los mismos que se fueron. No, como le digo, no es nada concreto, no puedo yo aventurarme a decir nombres o tales si son los que se fueron o los que ya no están, sino cuando ya tengamos algo concreto, con nombres y apellidos, diremos quiénes son. ¿En cuánto tiempo? ¿En un mes?
No sabemos, no le podemos ¿Están decir. abiertos en todo caso a recibir a nuevos parlamentarios o no grupos? Por supuesto que sí, ¿no? Éramos una bancada de 37 parlamentarios y siempre obviamente las puertas del partido y de la bancada va a estar abierto para quienes quieran retornar a su partido que les dio el triunfo. Congresista de mi parte, en el mensaje presidencial no le tengamos a la bicameralidad, ¿qué le parece al respecto? Nosotros no vamos a aceptar la reelección ni la bicameralidad. Y el tema también de las elecciones de congresistas a través de distritos uninominales, se ha señalado. Bueno, ella puede decir y se le permitió hablar más de 2 horas y media en el Congreso de la República, el papel aguanta de todo. Y bueno, es lo que ella ha dicho. En el caso de Alejandro Soto, usted ha señalado de que van a hacer una denuncia, me parece. No, vamos a pedir información al Ministerio Público, concretamente cuáles son las denuncias, en qué tipo de proceso está o en qué estado está cada uno de los procesos, porque recordar, al inicio se habló más de 55, en este caso carpetas fiscales, y creo que el Ministerio Público es el más adecuado para que nos dé la información de cuántas denuncias en sí tiene el actual presidente del Congreso de la República. ¿Pero cuál es el objetivo? Conocer, porque como reitero, se dijo que tenía 55, ¿no? Entonces ayer salió a decir que tiene 9, después 5, entonces pero creo que saber concretamente cuántas denuncias tiene y de ahí yo creo que la Comisión de Ética tiene que actuar de oficio. Desde el Congreso de la República es la que tiene la responsabilidad de actuar y cumplir sus funciones, aparte que lo hagamos en este caso los congresistas de la República. ¿Qué pasaría si se confirma que tiene las 55 denuncias? O Por investigaciones, eso, perdón. claro, como le he señalado, yo no puedo aventurarme a decir y adelantar opinión, por eso se va a pedir información a la Fiscalía de la Nación para concretamente saber qué tipo de denuncias tiene, ¿no? Y cuántos están en proceso y todo No le están pido un adelanto de activados. opinión, simplemente qué pasa si se confirma que tiene esas 55 investigaciones. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Vamos a esperar, en este caso, a que se nos haga de conocimiento ese informe de parte del Ministerio Público. ¿Cómo toma el hecho de que se haya informado que ustedes no tendrán la Comisión de Constitución? Bueno, como he señalado, para nosotros sí nos gustaría tener la Comisión de Constitución, pero también esto significa de consensos y diálogo, y si no se logra tener el consenso, entonces optaremos por otras comisiones, pero sí estamos muy interesados en poder presidir la Comisión de Constitución. ¿Por qué ese interés? Porque desde ese espacio se puede hacer las grandes reformas constitucionales, ¿no? Y también nos permite a nosotros, como bancada y partido, promover nuestra propuesta irrenunciable, que es la Asamblea Nacional Constituyente, para que se escriba una nueva Constitución. Si no fuera la Comisión de Constitución, ¿a cuáles aspirarían? Bueno, continuar con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que ya lo hemos presidido en la legislatura pasada, y otras comisiones tales como Economía, también la ¿Quieren Comisión... ustedes fiscalización? Por supuesto, también estaríamos en este caso, en ese espacio para hacer un control político y también para fiscalizar a todas las instituciones del Estado. ¿Cómo toma el rechazo por parte de la ciudadanía durante su participación del grupo político Perú Libre durante las marchas realizadas el día viernes? Muchas personas vociferaban, insultaban sobre todo esta alianza del fujicerronismo. Es que no es ninguna alianza y ahí lamentamos es que ustedes, los medios de comunicación, se han esmerado en han hecho su trabajo, lo cual sabemos cuál es la función de los medios de comunicación, se han esmerado a tal sentido que han logrado calar en la mente de la población de hacer y decir que existe una alianza cuando ustedes han visto no ha habido un cambio ni cambio programático ni cambio ideológico de ambas partes. Perú Libre va a seguir promoviendo la Constitución, la nueva Constitución. Perú Libre no va a dejar de ser mariateguista, leninista, no vamos a dejar de cambiar con nuestra posición, de querer renegociar los contratos, en este caso de ley que se tiene y que se culminan varios contratos de los pozos petroleros en el norte del Perú este año en octubre. Entonces acá no hay ninguna alianza, no hay ningún tipo de alianza, porque ahí es de ponernos en nuestros intereses y posiciones programáticas, lo cual ustedes han visto. El fujimorismo dice no a la Asamblea Constituyente y siempre ha tenido esa postura, y nosotros continuamos con nuestra misma posición de sí promover desde el espacio en el que estemos una nueva Constitución. Pero ahora los mismos...
posición, congresista? Informar, ¿no? Informar, y como lo han hecho ustedes, de pues prácticamente decirle al pueblo que existe una alianza. ¿Dónde está la alianza? No hay. ¿O en qué caso concreto se puede decir que existe una alianza? Como no hay una alianza con nadie, de probarse de que el señor Soto tiene 55 investigaciones y que no, bueno, no es dable que una persona esté con 55 investigaciones jefaturando, ¿no?, la mesa directiva, ¿ustedes no serían problema de repente de cambiar o proponer a otro titular? Censurarlo, mejor dicho, como pasó con Lady Camones? Mire, lo que nosotros primero vamos a es tener datos concretos. No puedo yo aventurarme a decir y suponer, ya dejemos de estar en suposiciones, que eso finalmente hace mal, en este caso a la opinión pública. Primero con cosas concretas sobre cuántas denuncias o carpetas fiscales tiene en este caso el actual presidente del Congreso de la República, y después de ahí actuaremos, y finalmente quien también debería ya actuar es la Comisión de Ética, ¿no? Y es una responsabilidad que creo que ahí hay que trasladarla también a ellos, ya conoce sobre esta situación, y esperemos que se pueda pronunciar en estas horas de la mañana. ¿Has visto el mensaje de la Nación? ¿Cuál va a ser la posición de Perú Libre en esa nueva legislatura? ¿Van a hacer oposición al gobierno? Por supuesto, nosotros no va a cambiar nuestra posición. Este es un régimen que es cívico-militar, que ha reprimido al pueblo, tiene 49 masacrados por armas de fuego que han sido evidenciadas, que pertenecen a las fuerzas policiales. No lo digo yo, ahí están los peritajes. Muchos o todos los que han sido asesinados, los 49, han sido producto de armas que le pertenecen a la Policía Nacional del Perú. Este es un régimen que viene vulnerando y violando los derechos humanos, efectivamente que sí, y lo hemos visto en estos últimos días, cómo ha habido detenciones abusivas, arbitrarias, han gaseado, han lanzado bombas lacrimógenas en contra de un pueblo que se movilizaba. Entonces nosotros, y nuestra posición no va a cambiar. Sabemos que es un régimen que viene violando los derechos humanos, viene oprimiendo al pueblo peruano, y eso no va a cambiar. Finalmente, en el discurso de la presidenta Dina Boluarte generó gran expectativa respecto al incremento de la remuneración mínima. ¿Cuál es su posición? Bueno, hay un consejo de trabajo, pero que lo integran las empresas privadas. Eso también es un poco preocupante cuando sabemos que las empresas privadas no quieren incrementar el sueldo mínimo vital hace años. ¿Ustedes creen que van ahora a incrementar el sueldo mínimo vital? Yo creo que es imposible, es solamente un discurso un poco para poder tranquilizar al pueblo, pero que finalmente, estando en manos del sector privado, que siempre ha sido abusador, que siempre ha recortado los derechos laborales y salariales del Perú, ¿lo van a hacer? Eso es puro discurso, una falacia de esta señora, y reitero que el papel aguanta de todo, y a ver, veremos si efectivamente se concreta el incremento de la remuneración a todas las familias en el Perú. La propuesta de esta policía paralela, ¿no? Eso también es un tema preocupante. Hay un desconocimiento, creo que desde los asesores de la señora Dina Boluarte, en el cual nosotros discrepamos con ese tema, y tampoco se le estaría dándose en este caso las facultades legislativas que ella está pidiendo en materia de seguridad ciudadana, como usted lo ha señalado en relación a esta iniciativa legislativa. Parece que hay un desconocimiento en cómo se tiene que hacer para que se pueda lograr la seguridad ciudadana. Ayer hemos visto que en San Juan de Miraflores han baleado, han muerto 2 personas, en San Juan del Lurigancho. La policía debe ir a esa zona, sino traerlos acá al centro de Lima a reprimir al pueblo y a arrestarlos, en este caso a los manifestantes, y llevarlos a las diferentes comisarías. Creo que no hay en este caso nada, asesores que puedan de manera estratégica resolver el problema de la seguridad ciudadana que nos viene ya en este caso pues agobiando día tras día. ¿Considera usted que de repente no hay necesidad tanto de tantos proyectos de leyes? Porque ya todos hay, ¿no? O sea, ya hay proyectos de ley. Efectivamente, lo que señalamos es que no está habiendo un trabajo correcto desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Ya están casi 8 meses. La inseguridad sigue incrementándose, ya no tienen a quién responsabilidad. Antes responsabilizaban pues al expresidente, ahora ya no saben qué hacer, y creo que esta gestión ha mostrado incapacidad e ineptitud, y la que ha reflejado más incapacidad e ineptitud ha sido pues la señora Rosa Gutiérrez dirigiendo el Ministerio de Salud, con altas tasas de muertos que ni siquiera se habían dado hace más de 5 años atrás. Entonces sí es un gobierno inepto, incapaz, que no tiene en este caso los asesores que le permitan resolver los grandes problemas del Perú. Entonces no le va a dar la
facultades legislativas? Nosotros estamos evaluando que pues no es necesario otorgarle este tipo de facultades, como usted lo ha dicho, ya existe todo, no hay la capacidad de dirigir, creo que ahí tendría que evaluar también la permanencia de estos ministros, tanto del Interior y Defensa, porque no están teniendo resultados hasta el día. ¿Solo de ellos pediría los cambios, congresista, o de qué otra cartera también? Yo creo que de todos debería de cambiarse. Hay muchos ministros que han estado... ¿Quiere señalarlo? Por ejemplo, la ministra de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y que hay vinculaciones con grandes empresarios que finalmente van a tener concesiones o van a ser licitados, y muchos de ellos han estado ya licitando con el Estado. Es muy curioso que ella se reúna con ellos y diga pues que no era en horario de trabajo, no. Entonces eso crea muchas suspicacias, ¿no? De que hay conflicto de intereses, hay mucha corrupción en salud. Hemos visto ayer cuántos millones de soles se habría transferido de manera irregular, y no solamente después estaría involucrado ahí el ex ministro y el ex director ejecutivo, sino el mismo pues hoy premier, ¿no? El señor Otárola, que es el asesino de los Andes, ¿no? Estas fueron las declaraciones de la congresista Margot Palacio, en la que mencionó que pedirá información al Ministerio Público si existen investigaciones contra el actual presidente del Congreso. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.